Hola, ¿qué tal Darío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, paso a presentarte, agradecerte primero por la presencia, por estar en este año tan particular y en esta modalidad remota. Eh, En Paso a realidad, presentarte y después ya. muchas gracias a vos por la invitación y bueno, y en principio a quienes participan del ciclo. Bueno, bueno Darío, ya estuviste en las Sí. diferentes versiones del ciclo. Hoy nos toca encontrarnos por esta vía, como decía recién. Darío Groel, psicoanalista, licenciado en psicología por la UBA, con un postítulo en formación docente, es codirector de la Escuela de Psicoanálisis del Distrito 15, codirector también del equipo interdisciplinario San Miguel, director de la Diplomatura de Psicoanálisis y Filosofía de la UCES y fundador de Existencia. Dicta seminarios en UCES y en la Escuela de Psicoanálisis del Distrito 15. Es autor del libro Psicoanálisis y Existencialidad, salió por Letra Viva. Compilador en Psicoanálisis y Cultura. Organizador del libro Ética y Política del Psicoanálisis. Y autor de diversos artículos en los cuadernos Sigmund Freud de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Hoy Darío Groel nos propone un título muy interesante para cerrar este ciclo, que es Infancias y Desbordes, consideraciones existenciales. Darío, te paso la palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias, Walter García, y a la oficina descentralizada de 3 de febrero por esta invitación. Realmente un ciclo en el que vengo participando ya hace dos emisiones. Interesante ciclo porque, bueno, me parece que se trata de pensar cuestiones de la infancia. Sobre todo cuestiones de la infancia desde, por lo que vengo siguiendo, ¿no? En las distintas presentaciones, de una diversidad y una posibilidad de apertura que me parece que hace a este ciclo bastante singular, ¿no? Digo, esto de la diversidad y la posibilidad de varias voces que piensen la infancia. De hecho, lo que voy a decir hoy es claramente mi voz. Digo, es algo que estoy tratando de pensar y que lo digo en voz alta, lo pienso en voz alta. Es una excusa para pensar un tema que más que atañe a las infancias, tiene que ver con la constitución subjetiva en las infancias. La idea justamente es pensar cuestiones en relación bueno, a qué es esto de que algo se constituye en determinado momento y que va a marcar en términos estructurales, eso es siguiendo Lacan, en términos estructurales va a marcar modalidades del ser, ¿no? A lo largo de quizá toda la vida, que es esta definición fuerte de Lacan de las estructuras. Pero voy a pensar no justamente desde el primer Lacan, donde estaría esta cuestión más fuerte de las estructuras, sino que voy a pensar desde el último Lacan, donde entre otras cosas empieza a vacilar la idea estructural, pero desde Freud. Voy a tratar de pensar las estructuras desde Freud. Para decirlo de manera más sencilla, voy a hacer una suerte de pliegue entre la idea de neurosis en la infancia freudiana como constitutiva de un arquetipo, de una modalidad que va a repetir en la adultez. Ahí tenemos un antecedente de la estructura, ¿no? Freud dice, en la infancia se constituye un modo del padecimiento que lo llama neurosis infantil y que eso va a guardar una íntima relación al modo de la neurosis adulta que vendrá después. O sea, características de la infancia que repiten en la adultez. Eso es estructura. Esa repetición es la repetición de una estructura. Lo voy a pensar desde Freud, esto que les decía, sobre todo desde el concepto de neurosis infantil, y una gran pregunta freudiana. Freud se hace una pregunta a lo largo de toda su obra, que es la pregunta por la etiología de la neurosis, ¿no? Lo que Freud llamaba la etiología es las cuestiones causales que determinan un modo de la neurosis u otro modo de la neurosis. Lo voy a articular con el último Lacan, que a mi entender, logra situar de mejor forma la cuestión, los anudamientos subjetivos, lo que yo llamo la existencialidad subjetiva. Entonces, para decirlo de manera más sintética y rápida,
Freud con su neurosis en la infancia, neurosis infantil, y Lacan con su consideración existencial de la subjetividad, la idea es pensar desde ahí qué sería esto de las estructuras, sobre todo en el tema de la constitución subjetiva en la infancia. Adelanto, lo que voy a decir, insisto, es el modo en que tengo de pensarlo, lo estoy diciendo en voz alta justamente para que podamos discutirlo después. Lo que voy a decir es que hay una modalidad situada a partir del anudamiento de la inhibición, que hay otra modalidad, yo pongo la palabra existencial, situada a partir del anudamiento sintomático, y que hay una modalidad de la subjetividad en la infancia situada a partir del anudamiento de la angustia. Tres modalidades que la infancia y que por lo tanto la constitución subjetiva de alguna manera se las tiene que ver en el armado estructural, y que eso va a tener resonancias en la adultez. Para decirlo de una manera más sencilla, lo que se arma del lado de la inhibición va a tener el derroteo de la inhibición a lo largo de la existencialidad de ese ser, de esa subjetividad. Lo que se arme del lado sintomático lo hará sintomáticamente a partir del desarrollo de subjetividad, y lo que lo hace a través de la angustia lo hará de esa manera, por medio de la angustia. Lo que estoy diciendo es una clínica bien freudiana, porque inhibición, síntoma de angustia es una clínica freudiana. Pero lo voy a leer desde Lacan, insisto, desde el último Lacan, más especialmente entre los seminarios 22 y 23. ¿A qué voy con esto? Freud tiene una anticipación que me parece muy interesante. En un momento en Inhibición, síntoma de angustia, ese gran texto freudiano de 1926 sobre las neurosis, dice que Hans, Juanito, ¿no? Bueno, depende de la traducción, que está inhibido porque no puede salir a la calle, que está sintomático porque el temor es a un caballo en lugar de ser a un padre, ¿no? Ese desplazamiento, dice Freud, eso es un síntoma, ¿no? Retorno de lo reprimido, y que está angustiado porque es el afecto que se le presenta. O sea que Freud anuda inhibición, síntoma de angustia. Digo, este es un gran antecedente, porque a partir de esa precisión freudiana, ya no hay solamente inhibición, solamente síntoma o solamente angustia. Hay un nudo, inhibición, síntoma y angustia. Pero sin embargo Freud va a insistir ahí, que la modalidad de Hans finalmente, si bien es un nudo entre la inhibición, no puede salir a la calle, el síntoma, esta transformación del caballo, del par del caballo, y la angustia como afecto, sin embargo lo que se presentifica ahí, en primer lugar, es la cara sintomática. O sea, Freud piensa la inhibición, el síntoma y la angustia como un nudo de la subjetividad, pero que tiene una cara que se presenta por sobre las otras. Hans tiene un síntoma, y ese síntoma lo pone en coordenadas fóbicas. Esto es lo que está diciendo Freud, pero sin dejar, ¿no? Sin perder una transversalidad, un nudo entre inhibición, síntoma y angustia. La neurosis infantil en Freud es eso, es el nudo, inhibición, síntoma y angustia que se presentan en la subjetividad de la infancia, pero que muestra una cara específica en relación a o la inhibición o el síntoma de la angustia. Hans se presenta sintomáticamente. El hombre de los lobos, y esto también Freud lo aclara en el mismo texto, en el síntoma de angustia, se presenta por medio de la angustia en su infancia, y hay ejemplos ahí freudianos, si quieres después podemos charlar, no quiero dar ejemplos de mi clínica por la cuestión pública de esta exposición, pero hay ejemplos donde la presentación va por el lado de la inhibición. Esta es la gran pregunta freudiana por la etiología de la neurosis. Es por qué se constituye una neurosis y no otra. Pregunta interesante, pregunta que muchas veces los analistas pasamos por alto porque no tenemos ahí forma de responder. ¿Por qué una histeria y no una neurosis obsesiva? Empezamos a hacer descripciones de las posiciones clínicas, ya asumiendo esto es una histeria o esto es una neurosis. Pero ¿por qué se conformó la modalidad histérica, la modalidad neurótica? Lo que intento decir es que si pensamos el nudo, inhibición, síntoma de angustia, vamos a poder situar
por qué se constituye de tal modo un síntoma, o de tal modo una inhibición, o de tal modo una angustia. Y para poder leerlo, tengo que pasar al último Lacan, que es, me parece, ahí donde esto se va a entender de una manera más, me parece como más anudada. Tengo acá el nudo del seminario 22. Bueno, no sé si se llega a ver completo, ahí corrí un poco la cámara. Abreviado, es el nudo del seminario 22 abreviado. Y le agregué acá, bueno, no sé si se va a captar bien por la imagen, pero ven acá que hay un rectángulo color rojo. Este rectángulo color rojo es el centón. Esto está planteado en el seminario 23. Estoy haciendo el nudo del seminario 22 a partir de la relectura del seminario 23. El nudo del seminario 22 es real, simbólico, imaginario. Esto es un anudamiento. ¿Qué significa que sea un anudamiento? O está anudado o no hay nada. Lo real, lo simbólico, lo imaginario, para el último Lacan, y yo extiendo esto, para el psicoanálisis en sentido finalmente definitivo, luego del último Lacan, esto es una apuesta fuerte. RSI, lo real, lo simbólico, imaginario, están anudados o en realidad se desarma. Esa es la característica principal del anudamiento borromeano. O sea, los registros se mantienen en simultaneidad, además se mantienen de manera necesaria, además se mantienen de manera permanente, o todo eso se desarma, para decirlo de manera más sencilla. No puedo tener lo simbólico solo. Aquel que analiza diciendo solo tomo el discurso, en realidad ese discurso es una construcción del propio analista. Ahí no está la subjetividad, ¿no? Fui bastante claro y crítico en simultáneo. Alguien que dice, solamente me quedo con un significante para interpretar solo lo simbólico, si no es posible el anudamiento con lo real y lo imaginario, esa subjetividad se desarma. No tengo la subjetividad, tengo un forzamiento. El psicoanálisis está lleno de forzamientos. Basta con ir a una jornada, esto es una crítica guión chiste, basta con ir a una jornada de psicoanalistas y vamos a ver la cantidad de forzamientos que existen. No hablamos de pacientes, hablamos de nuestros fantasmas. Cuando empezamos a hacer tanta clínica simbólica y tanta referencia a un significante sin poder anudar con lo imaginario y lo real, no estamos hablando del paciente, estamos deslizando nuestro fantasma, estamos hablando de nuestra lectura simplificada, abreviada de la subjetividad. Lacan es muy claro, RSI, o están anudados o eso ya no es. Que estén anudados significa que están en simultaneidad. O sea, para decirlo todavía de manera, se quede como más directa, cuando escuchamos la subjetividad, y en este caso la constitución en la infancia, o la pensamos RSI, ¿no? Y acá hago la apuesta fuerte, como hace Lacan al nudo, o no estamos pudiendo pensar esa constitución subjetiva o esa infancia subjetiva. O sea que los registros se necesitan en simultaneidad. ¿Qué es lo real, para decirlo rápidamente? El campo de los goces. ¿Qué es lo simbólico, para decirlo de manera bien sencilla? El discurso que viene del otro. Y ahí sumamos al inconsciente. ¿Qué es lo imaginario? Lo imaginario es todo el campo de la creencia y del sentido, ¿no? De la creencia y el sentido que una subjetividad tiene. Que alguien se crea padre, madre, hijo, argentino, de Boca, maradoniano, que alguien se crea en un lugar y esto aporte sentido, eso es imaginario. Es imposible la existencia sin lo imaginario. Lo imaginario está todo el tiempo, lo imaginario son las pasiones, son las ideologías, son las creencias, lo imaginario es la religión, pero lo imaginario también es la pertenencia a las instituciones. Lo imaginario es los emblemas que uno lleva a un colegio o a una institución cualesquiera. Lo imaginario aporta sentido a la existencia. Es un registro fundamental. De hecho, para Lacan, es el registro que termina produciendo los tres. O sea, que produce el anudamiento. Si no hay imaginario, lo real y lo simbólico quedan siempre en no relación. La única posibilidad que real y simbólico se relacionen es por lo imaginario, de manera justamente imaginaria.
Es un registro fundamental. De hecho, es un registro fundamental en la infancia. Quienes se dedican a niñez están todo el tiempo situando el campo imaginario en el juego, en el dibujo, en las risas, en el abrazo de un cuerpo al otro. En estos momentos de pandemia, con la virtualidad de un dispositivo tecnológico, el imaginario está todo el tiempo presente. No hay otro modo de hacer lazo con la subjetividad que está frente a nosotros. Dígame a alguien que puede conectarse con otro sin un imaginario y yo lo definiré como una inteligencia artificial. Digo, una computadora no, prescinde de lo imaginario. Una computadora es un puro simbólico que trata de decodificar alguna cuestión del orden del real cuántico. Pero lo humano es humano por lo imaginario. Si quieren, acá podemos discutir en términos antropológicos. Tenemos la vieja versión estructuralista de la década del 50, acuñada en Levi-Strauss, que lo humano es humano por lo simbólico. Esa es una vieja versión de la década del 50, acuñada por Levi-Strauss. Me parece que los 60 y los 70 han podido mostrar que era lo imaginario lo que anima a lo humano. Que lo simbólico es una característica ineludible del hombre, pero que si eso no se imaginariza, no se pueden construir los sentidos suficientes. La clínica con la infancia es una clínica con los imaginarios, y bienvenido sea que lamentablemente muchos analistas de adultos han perdido, ¿no?, la posibilidad de usar, de mejor usar lo imaginario. Pero vamos a eso, real, simbólico, imaginario. Dije que es necesario que esto esté anudado. Lo real son los goces, lo simbólico es el discurso, y por lo tanto lo que del lenguaje encarna una subjetividad, y lo imaginario es la amplitud de sentidos y creencias que sostienen la vida. Ahora, Seminario 22 esto. Lacan va a colocar entre lo real y lo simbólico goce fálico. El goce fálico es lo más parecido al goce sexual freudiano. Principio del placer de Freud, el edo freudiano. Es el goce que circula alrededor del falo y que tiene que ver con la sexualidad, con el placer. Entre lo real y lo imaginario está el goce del otro. El goce del otro, si quiere un antecedente freudiano, es el superyo. Es lo que viene del otro, que el yo, decía Freud, no lo puede tomar como propio, lo toma como ajeno, pero Freud aclara, es el corazón del ser. El goce del otro no es de otro, es lo más interior de uno, tan interior que ni siquiera lo reconozco como propio y que lo supongo goce del otro. Este famoso esquema de Lacan es el esquema de la subjetividad. Goce del otro no es intersubjetivo, es lo real imaginario de mi goce. Mientras que goce fálico es lo real simbólico de mi goce. Acá Lacan ya tenemos, esto es a partir del Seminario 20, con el inicio del último Lacan, tenemos un Lacan que arma tensión entre un goce, el fálico, y otro goce, el goce del otro, ¿no? Esta tensión entre un goce y el goce del otro es una tensión real. Fíjense que los goces están en lo real, en el borde con lo simbólico, el goce fálico, en el borde con lo imaginario, el goce del otro, ¿no? Para decirlo bien sencillo, al goce fálico lo captamos en el discurso, y ahí está bien que interpretemos a un paciente, niño o adulto, que interpretemos el juego o que interpretemos la asociación, ahí estamos localizando goce fálico, pero para captar el goce del otro hay que situarlo en un imaginario. La palabra no tiene nada que ver ahí. Si queremos trabajar con la clínica superyoica, o si queremos trabajar con la clínica de la pulsión de muerte, o si queremos trabajar con una clínica de un goce que es del orden de lo tremendo, tenemos que trabajarlo por lo imaginario, porque cualquier intervención por la palabra queda todo el tiempo ajena a ese goce. Eso se trabaja por lo imaginario. De hecho, va a ser fundamental. Va a ser fundamental en estos tiempos actuales, donde estamos tan tomados por padecimientos subjetivos.
que ya no son tan sintomáticos, que son más del orden de la angustia y lo insoportable, y que están con mucha presencia de goce del otro, no tanto de goce fálico. Y ahí entonces hay que apelar a lo imaginario como modo de intervención. Pero voy a lo que queda situado hoy como importante, y está el sentido. El sentido es entre imaginario y simbólico. De hecho, en un momento en el Semilla 21, Lacan dice que eso es un vano goce, que es como un goce a medias. Evidentemente Lacan no le quiso poner goce porque deja los goces para situarlos en el campo real, ¿no? Real imaginario goce el otro, real simbólico goce fálico, y entonces usa la palabra sentido para situar este simbólico imaginario, o imaginario simbólico. O sea, el sentido es una producción que supone texto, supone discurso, texto, pero que tiene que ver con la imaginarización de un sujeto. Eso es un sentido. El objeto A está en el medio de esto. Bueno, hoy para hacerlo más corto, en un momento pensase del nudo, pero me iba a pasar de tiempo. En realidad, si uno hiciera el nudo en 3 dimensiones, los goces y el sentido, créanme, cuando lo hacemos, son como gajos que cubren al objeto A. O sea que el objeto A es un vacío. Freud decía que era un orificio, por ejemplo, el orificio de la boca, el orificio del ano, el orificio uretral, decía Freud al principio. O sea, es un orificio del cuerpo que se recubre de goces. Como justamente eso es orificio, eso es vacío, aparece el campo de los goces como recubrimientos de satisfacción. Ya me voy adentrando de a poco en lo que quiero decir de la infancia. Digo rápidamente algo en relación al objeto A. Si los objetos A no se cubren suficientemente en ese tiempo instituyente que es la infancia, en ese tiempo madurativo que necesita la infancia, si no hay recubrimiento, eso va a latir, late, puedo usar una palabra solamente con un poco de poesía, eso late con intensidad en otros momentos de la vida. O sea, la poca cobertura que hubo para el objeto A se vuelve un problema de goce, como dice Freud, el problema económico de los goces o de las pulsiones en la adultez. Si quieren un ejemplo, una posición que tiende a lo adictivo en la adultez tiene un problema con la oralidad que no está del todo resuelta, o sea, el agujero que es el objeto A no se llegó a cubrir suficientemente con algún velo. Entonces, eso convoca, pide satisfacción. Hay algunos analistas que hacen una articulación entre psicoanálisis y filosofía cuántica y llegan a comparar el objeto A en términos de lo que se conoce como agujero negro, ¿no? En términos de la astrofísica. Es interesante. Los agujeros negros son agujeros justamente desprovistos de justamente cualquier posibilidad lumínica que haya ahí, de energía lumínica, entonces absorben todo el tiempo. Eso es un objeto A. Si no se lo recubre con un poco de falo, el objeto A absorbe, pide satisfacción. Si la oralidad de un bebé en su inicio no se lo recubre suficientemente, ¿no? Y esto me refiero ahí a poner en juego algo que puede ser del chupete, a la teta materna, una mamadera, a jugar un poco con esa oralidad del bebé. Si esto no se hace, el A de la boca oral se vuelve un agujero negro que quiere más y que esto va a salir a situarlo a lo largo de la vida, exigiendo niveles de oralidad mucho más fuerte. Si eso se recubre mejor, la oralidad queda apaciguada. Y pasa lo mismo con lo anal, otro objeto A. Si lo anal se puede regular mejor, la cuestión del intercambio entre el adentro y el afuera, que es retener y largar, o retener y expulsar, si eso se puede articular, después a partir de ahí se constituye una relación con lo objetal anal mucho más apaciguada. Si eso no se puede regular, después va a haber o severas retenciones o severas expulsiones.
O sea, el objeto A en su cara difícil. El objeto A se recubre de los goces y el sentido. Lo digo pues estoy en clave de anudamiento. Es necesario al A ponerle un poquitito de goce fálico desde la infancia. A un bebé meterle chupete, poco goce fálico, pero también te la mitad del goce del otro, o sea, un otro ahí que no exija a esa oralidad lo que la oralidad no tiene, ¿no? O sea, que no le ponga carga superyoica a la oralidad. Por ejemplo, una madre o un padre que se tranquilicen frente a la angustia de su bebé. Vamos al escenario. Un bebé llora, grita, no hay chupete para darle, no hay teta para darle. Y a su vez, la madre o el padre se empiezan a angustiar frente a eso, o empiezan a sentir un insoportable frente a eso. ¿No? Me acuerdo un caso que una pareja termina con una denuncia judicial porque frente al llanto de su bebé le armaron en la cuna dentro de un lavarropa, ¿no? Y pusieron una sabanita dentro del lavarropa para cerrar la puerta. No soportaban escuchar el llanto de ese bebé porque no podían calmar fálicamente el llanto de ese bebé. Menos mal terminan en cana, ¿se entiende, no? Pero ese es un goce del otro tremendo. Hay poco goce fálico, goce del otro tremendo, y si además no hay un sentido que pueda anudar eso, esa oralidad, o más adelante, esa analidad, si quieren, más adelante, esa falicidad, lo fálico, no se terminan de apaciguar. Una subjetividad con mejores chances hacia el futuro, ¿no? Es una subjetividad que goce fálico, goce del otro y sentido lograron apaciguar el gran problema económico que es el objeto A en el inicio. Una subjetividad muy problemática es una subjetividad que el objeto A quedó descarnado y los goces aparecen como grandes exigencias que no terminan de satisfacerse. Sigo un poco, voy adelantando en lo que estoy diciendo. Este es el gráfico del seminario 22, pero dije que lo iba a leer desde el seminario 23. En el seminario 23 Lacan va a decir que no alcanza con el nudo de 3. Ya, si nos pusimos cancheros con el nudo de 3 entre los seminarios 20 y 22, en el seminario 23 se nos acabó esa canchereada. Porque en realidad ahí Lacan pasa al nudo de 4. La neurosis, también formas de locuras, se anudan a partir de 4 elementos, RCI, y finalmente un cuarto elemento que él lo llama centón. Lo escribe así, no sé si se llega a ver, es el símbolo de suma en matemática, sumar. Esto significa sumar, ¿no? RCI sumados, anudados con un cuarto, que es el centón. El cuarto que anuda va tejiendo los otros 3. O sea, el centón, lo digo de manera más sencilla, el centón es un modo de tejer RCI, pero sobre todo goce fálico, goce del otro y sentido. El centón es el modo que una subjetividad alcanza en su constitución subjetiva. Si quieren meter fecha, más o menos ahí en tiempos de Edipo y castración, para Freud, en tiempos de metáfora paterna para Lacan, ahí se constituye la estructura, significa que el centón logra anudar RCI, o sea, esto también es para la neurosis, ¿eh? No sé por qué la facultad de la UBA, yo me acuerdo en la cursada, repitió durante tantos años que el centón tenía que ver con la psicosis. Nada que ver, eso no está en Lacan. Lacan va a llamar para la psicosis suplencia o ego corrector, pero para la neurosis va a usar la palabra centón. El centón es el cuarto elemento que anuda RCI y que por lo tanto anuda goces fálico y del otro y el sentido. Y al anudarlo constituye una estructura, la estructura subjetiva, a mí me gusta llamar una modalidad existencial, de alguien que queda anudado de esa manera. Es la elección de la neurosis en Freud.
esto que les decía al principio de la etiología. Este es el tiempo de la neurosis infantil. Es el modo en que una estructura todavía sin constitución subjetiva suficiente venía atravesando el derrotero de los objetos A y que en un momento determinado, a través de un sentón, eso se anuda y conforma una modalidad existencial, conforma una estructura. Cuando digo que antes de este momento, antes del momento del sentón, el sentón es el que conforma el nudo, que antes del momento del sentón lo que había era el derrotero de los objetos A, ahí si quieren pongan las especies de objeto A de Lacan. Oral, anal, mirada, voz y el falo como unificador. Vieron que Lacan hace un dibujito en el seminario 10, un dibujito bastante fálico, por cierto, ¿no? Veo que a Lacan le gusta, el primer Lacan le gustan los dibujos fálicos, el grafo del deseo, el dibujito de las especies del objeto, es un falo. Es un dibujo de pendejo. Yo me acuerdo en el secundario, primero en el secundario, dibujando falos en el banco, ¿no? Y todos hacían, yo iba a escuela de varones, estábamos todo el día dibujando falos en los bancos. Lacan parece que el primer Lacan es un poco adolescente y entonces hace ese tipo de dibujos. No está mal, pero la verdad es que ese dibujo donde pone el falo arriba, ¿bien? Hace una curva así, oral, anal, voz, mirada, o sea, frente al oral pone la voz, frente a la mirada, frente al anal pone la mirada y el falo lo coloca en la cúspide. Es un Lacan todavía demasiado situado en lógica fálica. Esto es discusión de otra charla, si quieren, ¿no? Me parece que Lacan supera la cuestión del falo cuando pone el no todo. Pero lo cierto es que, si quieren, ese es el derrotero de los objetos A, anteriores a la constitución subjetiva, o sea, anteriores al sentón. El sentón es el momento donde esto se constituye, que esa subjetiva va pasando por lo oral, por la voz, por lo anal, por la mirada, llega a lo fálico. Esto también está en Freud, ¿no? Los objetos pregenitales y después, ¿no? Lo fálico ahí, como si se quiere, como el punto de llegada de lo pregenital para que después llegue a la castración. Va pasando por eso, Lacan le agrega mirada y voz, o sea, todas las subjetividades hemos tenido que vernoslas con esta cuestión de los objetos A que piden satisfacción y con emergencias de goce y sentido que no estaban unificadas hasta que en algún momento eso se anuda por el sentón. Eso se anuda. ¿Qué es el sentón para Lacan? El nombre del padre, a la altura del seminario 23. En el seminario 1, 2, 3 lo llamaba significante nombre del padre. Después lo llamó rasgo unario, después lo llamó significante 1, después le puso el 1, hasta que en un momento llega a esta fórmula interesante. Es un sentón, o sea, un modo, si quieren, más o menos sintomático, por eso usa la palabra sentón, de que eso se anude, de que eso se haga nudo. Pero cuando se hace nudo, no solamente lo real, lo simbólico y lo imaginario quedan conformados como nudo, se llega a un apaciguamiento del sentido, el goce del otro y el goce fálico. Eso se apacigua, encuentra un punto de, si se quiere, como de equilibrio de goces o de mezcla pulsional, decía Freud. Llega a un punto de equilibrio. Ahora, avancemos un poco más. Esta es una cuarta cuerda, ¿no? Decimos lo real, lo simbólico, lo imaginario. La cuarta cuerda, el sentón. Y ahí la complicamos un poco. Esto Lacan ya lo hace desde la última clase del seminario 22, y antes de nombrarlo sentón, dice, esta cuarta cuerda puede ser real, o sea, un redoblamiento de lo real. ¿Se entiende? Yo tendría real, simbólico, imaginario, y una cuarta cuerda que es otro real. O puede ser simbólica. Tengo real, simbólico, imaginario, y tengo una cuarta cuerda que es otra cuerda simbólica. O tengo una cuarta cuerda imaginaria. O sea, el sentón, en el seminario 22 lo llamó nominación a esto, en el 23 lo llama sentón.
El sentón puede ser real, simbólico o imaginario. Y dice al final del seminario 22, si es real, toma la forma de la angustia, si es simbólico, toma la forma del síntoma, y si es imaginario, toma la forma de la inhibición. O sea que lo que Lacan está diciendo ahí es que eso se anuda por la inhibición, por el síntoma o por la angustia. Y como es un nombre del padre, el sentón, porque estamos diciendo que el sentón es el nombre del padre, lo que estamos diciendo es que el padre ingresa, paréntesis, hago un pequeño paréntesis. Todavía digo padre y me arrepiento de decirlo rápidamente. Intento avanzar con un psicoanálisis que no sea patriarcal, que no sostenga el patriarcado. Cuando decimos tanto la cuestión del padre como unificador o como anudador o como estabilizador de la estructura, como la metáfora, sostenemos una figura que sigue siendo patriarcal religiosa. De hecho, decimos en el nombre del padre, que Lacan lo extrae de la religión católica más medieval que pudo haber, ¿no? Algún día tenemos que superar tanta referencia al padre. Claro que el padre es fundamental, también el madre es fundamental, un hermano mayor, un amigo, un vecino, puede ser alguien trans, no pasa absolutamente nada, no se trata del padre patriarcal. De hecho, me parece que Lacan, entre otras cosas, deja de hablar de nombre del padre para hablar de sentón, para ya no quedar tan pegado al padre. El sentón puede ser un padre, pero puede ser también otra, que vaya al lugar de alguien que anude, ¿no? Por eso digo, me gusta más usar sentón, y de hecho me gusta decir sentón existencial, en lugar de hablar de padre, porque puede no haber un padre. O sea, puede no haber un padre, y tranquilamente cualquiera que esté ahí para producir un anudamiento mejor en esa estructura funciona de esa manera sintomática, ¿no? Como sentón. Pero decíamos, bueno, ¿no? Para el primer Lacan sería el nombre del padre, sería alguien que anuda o por la angustia, y cuando decimos angustia referimos a produce angustia. Son esos otros, fíjense que ya no digo padre, esos otros, puede ser una mamá, un papá, quien sea, que angustian sistemáticamente a esa infancia. Los hay, ¿eh? Los hay. Recién hago un ejemplo, estos que lo metieron en cana porque pusieron al bebé dentro de un lavarropa, ¿no? Y cerraron la puerta para no escuchar el ruido. Eso efectivamente producían el llanto del bebé. O sea, ellos querían zafarse del llanto del bebé, pero era justamente un insoportable de ellos, una angustia de ellos, lo que ponía sobre el cuerpo ese bebé el estallido del llanto. O sea, hay otros que angustian al bebé, lo angustian, o al niño, o al infante, lo angustian. Lo angustian porque le hacen bullying, porque lo joden, porque lo someten a todo el tiempo al temor, porque lo ponen en términos de castigo. Vienen esos otros que lo único que hacen es castigar, o vienen esos otros que lo único que hacen es asustar al otro, o vienen esos otros que lo único que hacen es pegarles a un niño, ¿no? Porque el único modo de jugar es pegándole, por ejemplo. Eso angustia. Ese sentón va a reforzar lo real, RSI, más una cuarta cuerda real, que se va a volver angustia. Y esa subjetividad infans, inicialmente, pero después adolescente, adulto, va a estar todo el tiempo viéndoselas con cantidades de angustia insoportable. Si no hubo un otro pacificador, si con lo que se encontró es con un otro angustiador, lo que aparece ahí es una endeblez, es una indefensión a lo largo de la existencia cada vez que aparezca la falla del otro, ¿no? Son los padecimientos border, lo digo directamente en términos clínicos, son los padecimientos border, que frente a la decepción o la falla del otro se sumergen, quedan inundados por un tsunami de angustia que los pone en una posición de dolor permanente. Lo que hay que suponer ahí es que hay un otro que ingresó por el lado de la angustia. Es una neurosis, sí, pero marcada por la angustia.
marcada a fuego por la angustia, que es una cuerda real. La angustia es una cuerda real. Puede ser que el otro haya aparecido por lo simbólico. Es el otro más que con mejor prensa dentro del psicoanálisis. Es el significante nombre del padre como ley. La cuarta cuerda ya no es real, es simbólica. La madre, el padre, quien sea, no importa ahí, quien sea, aparece en el lugar de la incorporación de una ley. Con la palabra, una palabra que logra mediar entre lo real y lo imaginario con algún texto, y el texto es mediación, y por lo tanto eso pacifica. Es la palabra que tranquiliza. Esas son las neurosis más sencillas, la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia. Es esa posición subjetiva donde hubo un otro más favorable que aparece como versión simbólica, produciendo un anudamiento entre el goce fálico, el goce del otro y el sentido, situado a partir de la palabra. Entonces es un otro, es una subjetividad que va a ir por su existencia buscando la palabra del otro, buscando el simbólico en el otro. Y es una subjetividad que va a desplegar su inconsciente, es la neurosis de transferencia. Si lo real produce borders, lo simbólico produce neurosis de transferencia. Pero hay otra versión, que es la cuarta cuerda, ni como real ni como simbólico. O sea, lo real es la angustia, lo simbólico va a ser lo sintomático. Voy a ir un poco más en detalle a eso. La cuarta cuerda como imaginario. Son subjetividades donde el otro con mayúscula, padre, madre, no interesa, aparecen en una versión imaginaria, muy carente, por cierto, como un puro imaginario, que no logra ni ser marca que frena con la angustia, ni marca simbólica que frena con el síntoma, sino que pasa a ser un imaginario carente, deshilachado. Ese otro imaginario, que es un reforzamiento imaginario en el nudo, lo que va a producir es inhibición, porque va a exagerar el lugar del sentido. Y ahora voy a esto, ¿no? Voy a explicar un poco más en detalle. Vuelvo un poquitito al seminario 22. Lacan tiene RCI y dice, si el imaginario, ven, este es el anillo de lo imaginario, el sentido, acá tenemos el sentido, si esto desborda, si el imaginario crece, se amplifica, es como si ponemos un amplificador, si el amplificador aumenta lo imaginario, ¿no? Vieron como ya que está acá Walter, el rockero, ¿no? Vio como el rockero, el rockero que pone, está de su guitarra, pone el amplificador al máximo, que hasta incluso tapa la batería, porque él se entiende, ¿no? Porque, bueno, ese rockero estilo pomelo de Capusotto, eso es una amplificación de lo imaginario. Si sucede eso, el sentido ahoga lo simbólico. Son existencias donde lo imaginario y el sentido ahogaron, taparon lo simbólico, y entonces produce inhibición. Esto Lacan lo dice en el seminario 22, pero en el 23, cuando piensa el Centón, lo que está pensando es que el reforzamiento imaginario, porque si la cuarta cuerda es imaginaria, hay un reforzamiento imaginario, es lo que produce este desborde del sentido. Vamos a los tiempos instituyentes, vamos a una suerte de cronología. Si un niño se fue encontrando con una versión del otro que solamente aparece en términos imaginarios, esa versión le aumenta el sentido y produce que finalmente tienda a la inhibición. Y que sea, pero no una inhibición solamente con un pequeño malestar a lo largo de la vida, a que el modo existencial sea por la inhibición. Rápidamente un paciente, dije que no iba a hablar de pacientes, pero cada vez que hablo de inhibición no puedo dejar de pensarlo. Un paciente con grandes inhibiciones,
¿no? Donde en algún momento termina el secundario, pero queda frenado ahí, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede salir de la casa, queda metido en una habitación jugando todo el tiempo a los videos. Su vida se reducía a eso. No voy a dar mucho más detalles por una cuestión finalmente de que esta es una presentación pública. Su infancia estaba sostenida en fuertes sentidos puestos en juego por la madre y el padre, en relación a cómo él debía ser, ¿no? Lo que debía ser, ¿no? Y esto estaba construido como un sentido. O sea, esta tendencia de inhibición en la adultez, en realidad un aumento del sentido desde la infancia, pero que estaba sostenida en un padre y una madre que vivían, esto fue parte después del análisis, ¿no? Trabajar el análisis, que vivían en una suerte de ficción de sentido. Para decirlo de manera más directa, la madre estuvo con un montón de tipos todo el tiempo y rebajaba todo el tiempo a su marido, y el marido estaba en una especie de pedo cósmico religioso, ¿no? Arrepintiéndose de no haber sido pastor de una iglesia evangélica. Estaban tomados por un imaginario, era una gran ficción imaginaria, y desde ahí produjeron sobre este niño, produjeron un aumento del imaginario y por lo tanto el sentido, o sea, lo anudaron o permitieron un anudamiento a partir de lo imaginario, y entonces la tendencia a la inhibición. Y es cierto, a los 20 y pico quedó inhibido jugando a los videojuegos en su habitación, pero ya en la adolescencia tuvo inhibiciones y ya en la infancia estuvo muy afectado por inhibiciones. Ahora voy a volver a esto de la inhibición. Ahora, si ese otro o esos otros producen un redoblamiento de lo simbólico, o sea, el centome simbólico, lo que van a hacer es anudar goce fálico, goce erótico y sentido a partir de un simbólico, y entonces van a producir síntomas, porque lo que desborda, dice Lacan acá, fíjense, si lo que se amplifica es lo simbólico, o sea, lo simbólico tapa lo real, ¿ven? Lo simbólico tapa lo real. Igual esto no es bueno, ¿eh? Digo, no es bueno ni esto, ni tampoco esto. Si lo simbólico ahoga lo real, entonces el síntoma. Creo que ahí no se ve en el dibujito. Ahí está. Entonces el síntoma. ¿Lo ven? Si lo que desborda es lo simbólico, entonces el síntoma. Esto va a decir Lacan. Si la cuerda del centón, que es eso que anuda, es un reforzamiento simbólico, va a producir la tendencia sintomática de ese niño. Vamos a un ejemplo. De hecho, ya ubicé al principio a Hans. ¿Qué es el principio a Hans? Si el padre de Hans, que saben que era analista, amigo de Freud, si el padre de Hans no hubiera jodido tanto con el Bibi Matcher, ¿se acuerdan del historial? La primera parte del historial, el padre de Hans está todo el tiempo hablando con su hijo de la cepipí, del Bibi Matcher, ¿no? Si no hubiera jodido tanto con el goce fálico, no hubiera empujado a su hijo al síntoma. Ahora, esto no significa que quizás si el padre hubiera hecho otra cosa, para Hans hubiera sido un mejor destino. Pero lo que estoy diciendo es, Hans sintomatiza, no porque la madre, como dice Freud en un momento, porque la madre ahí le dice la castración como puede, sintomatiza porque el padre exagera el goce fálico. O sea, el padre empuja a demasiado goce fálico. Yo a veces hago este chiste, no lo hago mal, lo hacía cuando daba psicopatología en UCES, pero decía este chiste. Hoy al padre de Hans lo metemos en cana por abuso de menor, porque iba por la vida mostrándole pitos por todos lados a su hijo. Eso y una erótica precoz pegan en el palo. Era alguien, el padre de Hans, que en lugar de situar un atemperamiento al goce fálico y decir, bueno, en todo caso, eso que tenés ahí, bueno, dale, sí, eso se juega, pero no, pero eso tiene que ver con lo privado, pero cuidado que en algún momento se puede perder. O sea, en lugar de colocar la castración, ese padre incentivaba que
Hans dibujara pitos. Está el famoso dibujo de la ¿cómo se llama? De la Jirafa. De la jirafa. Y el padre contento diciendo, mirá el pito que le hace a la jirafa. O sea, es un padre que pone goce fálico. Digo, no está ni mal ni bien, pero empuja a su hijo al síntoma. Porque lo anuda reforzando un simbólico y exagerando goce fálico. Y a partir de ahí, Hans, el modo que tiene de resolver el problema es produciendo el síntoma fóbico. Y ahí es muy claro Freud, y Lacan lo va a leer también en el seminario 16. La fobia en la infancia es el modo de terminar de armar la castración ahí donde la castración no se estaba pudiendo armar. Está esa famosa frase de Lacan de que la fobia es la placa giratoria entre las neurosis y la perversión. ¿Qué es lo que pasa en Hans? Si Hans no producía el síntoma fóbico, no podía terminar de colocar castración. O sea, hubiera quedado dibujando Bibi Matcher por todos lados, ¿no? Ahí Hans logra poner un síntoma que pone en juego la castración. Y también frena a este padre, porque de hecho en el historial se nota muy bien que finalmente el padre queda frenado cuando Hans pasa del Bibi Matcher al Lumpf. Lumpf es, en alemán era el ruido que él decía que tenía la caca cuando caía en el inodoro, ¿no? O sea, la pérdida. Hans pasa de hacer Bibi Matchers, y esto lo lleva a su síntoma, pasa a producir Lumpf, o sea, pérdida, castración. Y eso es lo que lo termina sacando. Y ahí el padre ya no sabe qué hacer. Y de hecho hay un comentario de Freud muy interesante en el historial cuando dice que el padre no podía saberlo porque él mismo, Freud, todavía no había entendido el valor que tiene la pérdida, ¿no? En la constitución del sujeto. Si usted me pregunta, ¿y si el padre hubiera hecho otra cosa? Bueno, no sé qué hubiera pasado. Pero lo cierto es que hay un exceso fálico, eso termina en síntoma. Si el otro, que es el ejemplo que daba al principio, ingresa por lo real, produciendo angustia, lo que hace es desborda el goce del otro, desborda el goce del otro sobre lo imaginario en forma de angustia. La angustia es un desborde del goce del otro sobre lo imaginario. Tiene que ver con la presencia real. Vamos a un ejemplo freudiano, ¿no? Veo que Freud compara muy bien la fobia de Hans con la fobia del hombre de los lobos. Lo hace en inhibición síntoma de angustia. Pero son fobias distintas. La de Hans es una fobia sintomática, ¿no? O sea, es un síntoma. La del hombre de los lobos no termina de ser un síntoma. Por eso que Freud ahí lo va a leer al hombre de los lobos más del lado de la neurosis obsesiva grave. Después apareció Lombardi y un montón de gente más que empezó a leer que eso podía tener que ver o con locuras o incluso con psicosis. Para mí no, es una neurosis grave. Freud lo piensa todo el tiempo así al hombre de los lobos, pero en la infancia, el hombre de los lobos, frente a la cuestión del goce del otro, lo único que tiene como defensa es angustiarse. No puede producir un síntoma. No puede armar como Hans un síntoma, el miedo a los caballos, y que el caballo te muerda, y eso tiene estructura significante. Queda paralizado frente a la imagen de los lobos por la ventana. Freud lo explica muy bien esto. Lo explica de manera... Freud es genial en términos clínicos. ¿Y qué dice en la constitución de esa infancia? El padre le metía enemas a el hombre de los lobos cuando era niño. Enemas permanentemente, porque había algo... como si se pausó. Ahí está, se había pausa. Ahí está. Ahí me escuchan, sí. Sí, vuelvo a decirlo. El hombre de los lobos, a diferencia de Hans juega a dibujar Bibi Matchers. Y eso es un simbólico. Es como cuando los analistas de niños juegan o dibujan
Eso es un simbólico. El padre del hombre de los lobos le metía enemas permanentemente. Y Freud deja entrever ahí que esto no tenía que ver con una práctica médica, sino que esto era un exceso del padre del hombre de los lobos sobre el cuerpo del hombre de los lobos. ¿Sí? Un exceso de goce del otro. No es el goce del padre. Lo que ahí está en el cuerpo del hombre de los lobos es la pregunta de ¿qué me quiere este que me está haciendo esto? Todos tenemos escenas traumáticas de la infancia donde nos encontramos con un otro, mamá o papá o quien sea, que nos han hecho cosas, ¿no? Freud lo decodifica fantasmáticamente en Pegan a un niño. Todos tenemos un problema económico de la infancia. El problema es que el hombre de los lobos, esto quedó sobrecargado. Y se constituye ahí no una fobia como síntoma, sino una fobia como angustia. O sea, un desborde de la angustia. Un desborde de la angustia. Y esto tiene que ver con el reforzamiento que ese otro hace desde lo real. Y inyecta una cantidad de goce que después tiende al desborde. El programa me avisa 20 segundos antes de cortar. Así que seguí, yo te aviso, no sé bien hasta qué hora y volvemos a entrar para las preguntas y el intercambio, sí. si te parece. Ah, bueno, dale. Entonces, mientras sigo. Lo que estoy tratando de situar es que la neurosis infantil de Freud, que es el modo en que se resuelve ese derrotero que va entre desarrollo libidinal y el avance de las pulsiones generados por el objeto A, que esa es una cuestión constitutiva para Freud, después podemos discutir en Lacan, pero es una cuestión constitutiva para Freud, que exige satisfacción. Entonces hay que imaginar una infancia que va de alguna manera apremiada por la exigencia de satisfacción pulsional del objeto A, y pasa del oral y pasa a lo anal, pasando por la mirada y la voz, y finalmente por lo fálico. Y esto se va recubriendo de alguna manera por efecto de la singularidad de esa estructura. En algún momento ingresa el otro, ingresa un otro. Esto si quieren lo podemos pensar desde las series complementarias de Freud. Está la cuestión constitutiva pulsional, pero también está la cuestión accidental, que es esto que Freud llamaba finalmente el ingreso del otro de los cuidados, del otro ¿no? El otro. Digo, el otro es lo que Freud llamaba accidental. Y la pulsión es lo que Freud llamaba lo constitutivo. Acá estamos hablando de una subjetividad que viene afectada por su trama de goces pulsional, pero también queda afectada por la irrupción del otro. Cuando ese otro se termina de conformar, real, simbólico, imaginario, y anuda al RSI, produce en esa estructura un modo existencial determinado. O lo empuja a la tendencia a la inhibición, porque reforzó demasiado lo imaginario y por lo tanto el sentido, o lo empuja a la cuestión sintomática, y entonces a partir de ahí queda la cuestión finalmente de el desborde del goce fálico como una necesidad de armar síntomas, o lo empuja a la angustia, que es la manifestación del goce del otro. Digo todavía algunas cosas más. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en el goce fálico como productor del síntoma? Porque alguien me puede decir rápidamente, bueno, el síntoma se interpreta en lo simbólico, ¿no? De hecho, en Freud, síntoma es retorno de lo reprimido, o sea que tiene que ver con lo simbólico. Fíjense que el síntoma es un desborde de lo simbólico, o sea, un retorno a lo reprimido. Pero Freud también aclara, y hasta el hartazgo lo aclara, el síntoma es una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Satisfacción sustitutiva de la pulsión, o sea, un modo pulsional. El síntoma, lo digo en lacaniano, el síntoma es una cantidad de goce.
El síntoma al mismo tiempo es un simbólico que irrumpe sobre lo real, por ejemplo, Hans diciendo, sí, bueno, papá no es el que me muerde es el caballo, y entonces lo corre al padre, es un simbólico, eso es retorno a lo reprimido, es un simbólico. Pero ¿por qué hace Hans esa asociación? No lo hace por casualidad, lo hace porque está sobrecargada la cuestión de su goce fálico. Si Hans produce síntomas es porque tiene la capacidad simbólica de armar el síntoma, pero al mismo tiempo porque está sobrecargado de goce fálico. En términos freudianos está sobrecargado de pulsión sexual. Por eso desborda la pulsión por efecto de lo simbólico y produce un síntoma. Ahora bien, ¿por qué la angustia? La angustia es un desborde de lo real, ¿no? O sea, esto está muy claro en Freud. La angustia es un afecto que tiene que ver con la castración. Está muy claro en Lacan. La angustia es el que me quiere, decía Lacan desde el seminario 5. O sea que la angustia es un real que desborda sobre lo imaginario. Esa es la definición de afecto. La angustia como afecto es un real, pero es porque está sobrecargado de goce del otro. Si no hubiera goce del otro suficiente, lo real desborda, pero no angustia. Voy al síntoma. Si no hubiera goce fálico suficiente, lo simbólico desborda, pero no arma síntoma. Lo que estoy situando es que para que haya síntoma tiene que haber clave simbólica, retorno a lo reprimido, pero tiene que haber sobrecarga de goce fálico, o sea, de pulsión sexual. Para que haya angustia, tiene que haber desborde de lo real, sí, pero tiene que estar sobrecargado el goce del otro. Alguien que no tiene tan sobrecargado el goce del otro, no está tan cercano a las angustias, por más que lo real desborde, ¿no? O sea, doy ejemplos clínicos si quieren. Alguien que frente a alguna cuestión que le pasa en lo cotidiano de la vida, se preocupa, se pone mal, se entristece, pero no se angustia. Esa característica, muchísima gente no se angustia. Por ahí los analistas hemos sido alguien que hemos sido gente muy angustiosa, que por eso fuimos análisis y después algún día decidimos ser analistas, ¿no? Pero hay mucha gente que no se angustia. No se angustia, aunque lo real desborde. Se preocupan, sí, claro, se ponen tristes, sí, claro, se ponen nerviosos, sí, claro, pero no se angustian, porque no tienen un goce del otro tan sobrecargado. Cuando nos angustiamos es porque nos han sobrecargado el goce del otro. Lo digo en freudiano, porque hubo mucho pegan a un niño, ¿no? Porque hubo mucho goce del otro en juego y es el modo en que una subjetividad lo decodifica. Ahora, si vamos a la inhibición es un desborde de lo imaginario, ¿no? ¿Está claro? Pero insisto, como dije, con síntoma y con angustia. Que desborde lo imaginario no es todavía suficiente para pensar una inhibición. Tiene que haber, además de desborde, tiene que haber una sobrecarga de sentido. Si alguien ha sido batallado con el imaginario tanto que los sentidos se sobrecargaron, va a tener tendencia de inhibición. Tendencia de inhibición es tendencia a quedarse paralizado. La inhibición es cobardía. Por ejemplo, cobardía es inhibición. Freud, inhibición se llama angustia, llega a decir que la anorexia es inhibición. Y llega a decir, por ejemplo, que la falta de productividad es una inhibición. Cuando dice, por ejemplo, el que no puede producir, el que no puede trabajar, el que no puede escribir, el que no puede estudiar. El campo de la inhibición es un campo bastante amplio. No es una clínica así como rara de ver. Un alto porcentaje de las subjetividades están inhibidas. Lo que pasa es que no viene análisis porque la inhibición no les arma pregunta. Pero están inhibidas, o sea, no pudieron estudiar, no pueden trabajar de lo que quieren, no pueden desarrollar lo que esperaban y se van, es el capitalismo, se van ajustando a modos existenciales donde hay como una suerte de parálisis de lo que hubieran querido ser. Están inhibidos en lo que hubieran querido ser. El otro día una paciente me decía, ¿no?, que
que recordaba lo que quiso ser en la infancia y que se siente tan lejos de eso que ni siquiera se reconoce, ¿no? Como, y entonces le pregunto, bueno, mi pregunta fue, pero ¿quién quiere ser? Si esa de la infancia que soñaba con derribar castillos o esta de la adultez que envidia el castillo que nunca va a tener y que se la pasa adormecida en la vida. Está inhibida, está en una posición de inhibición. Cuando digo inhibición, en términos más existenciales, me refiero a esas subjetividades que han perdido relación con el deseo y que se han aplastado, se han paralizado. Freud define la inhibición en este gran texto, Inhibición de la Angustia, capítulo 1. Freud va a definir la inhibición como un frenado de la función yoica, por ejemplo, caminar, por ejemplo, producir, por ejemplo, trabajar, ¿no? Un frenado de esa función, y al mismo tiempo Freud va a decir un achicamiento de la erótica, del goce fálico. La inhibición quita goce fálico, lo quita. No solamente aumenta sentido y entonces frena una función vacía de goce fálico a la subjetividad, y al mismo tiempo inhibe lo que viene del lado del goce del otro. O sea, no se arma pregunta ahí. Una subjetividad inhibida es una subjetividad que viene frenada por un exceso de sentido, viene frenada en lo existencial, con poco goce fálico. Efectivamente no hay energía ahí, le falta agua al tanque, para decirlo de manera... Una de las cuestiones más claras de la inhibición es la inhibición sexual. No hay ganas, no hay libido. Goce fálico es caído, goce fálico abajo es libido abajo, pero además el goce del otro no interrogado, ¿no? Mientras que el síntoma, como exagera el goce fálico, el síntoma tiende a erotizar el goce del otro y tiende a erotizar el sentido. A ver, lo digo de manera, si quiere, como más esquemática. La inhibición aumenta sentido, y entonces le aporta demasiado sentido al goce fálico, lo que lo achica, demasiado sentido al goce del otro, lo que lo vuelve estanco, no lo interroga. El síntoma, como aumenta goce fálico, erotiza el goce del otro, y erotiza el sentido también. Es la neurosis de transferencia, ¿no? ¿Vieron? Escuchemos un neurótico de transferencia. Todos te quieren hacer algo. Es Dora cuando dice, cuando el hombre, con el señor K, le dice esa frase totalmente desacertada, ¿no? Dora entiende rápidamente que eso es sexual. No sabemos si era sexual. O sea, por ahí el señor K le está diciendo, mira, mi mujer no significa nada, la verdad que me quiero separar, vos me gustás, pero no sé qué hacer, sos todavía demasiado chica. No sabemos qué hubiera dicho el señor K. Lo que sí sabemos es que Dora no es ninguna ingenua. Dice, este tipo me quiere coger. No duda un instante. O sea, el goce fálico sobrecargado, que se vuelve síntoma en histeria, erotiza el goce del otro, ¿no? Entonces, todo lo que viene del otro es erótico. Escuchemos a cualquier neurótico de transferencia. Incluso nosotros, me ubico como neurótico de transferencia, erotizamos la transferencia. Todo se vuelve erótico por la sobrecarga fálica, y entonces el sentido también tiende a erotizarse. En los trastornos borders, cuando el goce del otro está sobrecargado, el sentido y el goce fálico tienden a volverse goce otro, un goce más traumático, más duro, más pulsional de muerte, más masoquista. Y entonces son subjetividades donde el sentido tiende al masoquismo y el goce fálico tiende al masoquismo. No quiero olvidarme que esta charla tiene que ver con infancias. Dije que el momento de la constitución es más o menos ese momento donde esto se anuda, que tiene que ver con Edipo y castración en Freud, o con metáfora
metáfora paterna en el primer Lacan, bueno, el sentoma anudando en el último Lacan. Pero esto se percibe en la clínica. Esto se percibe en la clínica. Uno va viendo que esos niños llegan al momento de la constitución subjetiva, o uno los ve después de la constitución subjetiva, y uno puede hacer el recorrido por sus desbordes pulsionales, porque acá el problema finalmente son, como el objeto A no está del todo resuelto, los desbordes pulsionales producen síntomas, angustia e inhibición, uno puede ir siguiendo esa secuencia y poder leer ahí cómo la intervención de un anudamiento, un sentón que anudó, produjo ese modo existencial en la infancia. Y la clínica va a tener que ver con aligerar el anudamiento que se ha vuelto denso en algunas subjetividades. A ver, si viene un niño que se divierte, que juega con sus amigos, que no tiene problemas con lo social, que no presenta ninguna inhibición escolar, que los síntomas se reducen a pequeñas cositas que se resuelven con el correr de la infancia, lo que diríamos un niño, entre comillas, normal, no hace falta que vaya a análisis, quizás en adultez, pero en principio está todo bien. Uno lo ve, juega, tramita sus cosas, se ríe, produce una existencialidad que va por un camino más ligero. No se le armó dificultad con los desbordes. Y el otro que anudó ahí lo hizo de una manera suficientemente apaciguadora. O sea, metió una versión del Edipo y la castración que no fue traumática, ¿no? O metió una metáfora paterna que no llegó a ser traumática. Pero si esa infancia la vemos atormentada por sus desbordes de goce, porque la cuestión constitutiva, como decía Freud, de esas pulsiones, están por alguna cuestión económica medias desbordadas, y además aparece un otro con una peor versión real o imaginaria que termina ahí generando una constitución subjetiva con efectos traumáticos y con densidad, ahí nos encontramos a esos niños que empiezan a presentar grandes inhibiciones, sobre todo en lo escolar, que es como la característica más fuerte de las inhibiciones. No pueden aprender a leer, no pueden aprender a escribir, no pueden aprender a hacer cálculo matemático, no pueden socializar con otros. Es el gran campo de la inhibición. Esto si quieren abrimos a la psicopedagogía, a la fonoaudiología, a las psicologías conductuales, cognitivas, a todo lo que quieran. Pero todo ese gran abanico de dificultades que la infancia presenta están por lo general del lado de la inhibición. No pueden socializar, no pueden aprender, no pueden estudiar, no pueden quedarse quietos, no pueden detenerse suficientemente, no pueden, ¿no? Ahora, también tenemos infancias donde hay una exageración sintomática, ¿no? Y entonces tenemos a ese, como decía Freud, esas neurosis de la infancia tan claras, el pequeño obse que es un obsesivo del libro y te recita las 200 banderas del mundo. O sea, y veo que cada tanto alguien juega con lo obsesivo de la infancia, que no seamos los analistas. No sé, me acuerdo a la peor versión de Susana Jiménez, llevando niños a un estudio para que los niños le cuenten, le digan, no sé, algo, está la cosa emblemática, ¿no? El nene que le decía de los dinosaurios y Susana diciendo vivo, ¿no? Pero, claro, ¿qué hacía Susana Jiménez? Llevaba pequeños obsesivos que le hablaban de qué, de banderas, de dinosaurios, de países, ¿no? Y uno se sorprende, pero eso es un gran síntoma obsesivo. Habla, Nos porque quedan está 5 exageradamente y dejamos 10 para amplificado preguntas, en su goce fálico. Habla porque el goce fálico desborda. Sí, nos quedan 5 minutos y dejamos, porque no se cortó, así que por las dudas. 5 minutos. Sí. Dale, sí. Y entonces, el goce fálico, ahí, ¿no? Es un niño que sintomatiza, es un niño que está sobrecargado de goce fálico.
¿Por qué Freud decía que el síntoma aparece en la etapa fálica, en la neurosis infantil? Porque es la etapa donde el falo está sobrecargado. De hecho, Freud nunca perdió de vista la relación entre infancia y masturbación infantil, ¿no? Vieron que Freud ahí es muy directo. Dice, bueno, la masturbación infantil es el antecedente, dice Freud, a la construcción de las fantasías. Esto Freud lo trabaja en fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Dice que lo anterior a una fantasía es lo masturbatorio y que lo anterior a un síntoma es una fantasía recargada de erótica, o sea, de masturbación infantil. O sea, el goce fálico sobrecargado lleva a que el niño sintomatice, o la niña sintomaticen. Esa pequeña histérica a los 5 años, pequeña, paréntesis, así como dije, estoy tratando que el psicoanálisis ya no sea patriarcal, y entonces voy a tratar de no hablar tanto en nombre del padre, se me escapa, pero voy a tratar de no decir histérica en femenino. Lo histérico es lo histérico, no tiene nada que ver con el género. Si ustedes me dicen, ¿está lleno de posiciones femeninas histéricas? Sí, tantas como posiciones masculinas histéricas. Esta cuestión de la histérica es un problema machista. O sea, cuando nosotros repetimos como analistas la histérica, estamos diciendo una cuestión machista sobre la condición femenina. No tiene nada que ver con lo femenino. ¿Hay histéricas? Sí, hay histéricos también y muchísimos. De hecho, Freud es el que dice que el corazón de toda neurosis siempre es la histeria. O sea que todos somos histéricos, ¿no? Las mujeres no son histéricas solamente, todos somos histéricos. Ese pequeño histérico, ese pequeño obsesivo, ese pequeño obsesive, ese pequeño histérico, para que quede mucho más claro todavía, en realidad tiene que ver con una sobrecarga de su goce fálico y entonces eso empuja a lo sintomático. Y finalmente, ese goce del otro sobrecargado, ¿no? Estamos hablando acá de niñes que han pasado una infancia terrible, ¿no? Acá podemos ubicar, si quieren, no solamente los efectos traumáticos por efecto de un otro terrible, los efectos traumáticos por condiciones sociales, socioculturales o socioculturales históricas, la pobreza, por ejemplo, la indigencia, el hambre en la infancia, la no buena distribución de la riqueza en la infancia, produce un exceso de goce del otro. Ese niño que te está pidiendo en la calle una moneda, que te dice, mirá, te limpio no sé qué, o te vendo un cosito, y para ver si no, te pide una moneda, sobrecarga goce del otro, dependiendo de qué respuesta da uno ahí. Si uno pone cara de orto, cara de indignación, cara de discriminación, ¿no? Al mejor estilo rugbyer, ¿no? Ese es un chiste. Es un chiste por los acontecimientos sucedidos, a partir de los tweets de los rugbyers, de los Pumas. Si uno hace ese tipo de comentarios y ese niño percibe eso, se sobrecarga de un goce del otro en su peor versión. Me odian, no me quieren, no me bancan, me rechazan. El goce del otro. Las patologías graves tienen eso, ¿no? Me rechazan, me cagan, me abandonan, ¿no? Me abandonan. El otro día una paciente, ¿no? Decía, muy interesante, hacía una secuencia donde finalmente siempre fue abandonada por otro. Pero no solamente abandonada por otro, ella empieza a leer que se las arregla ella para producir el abandono permanentemente del otro. Pero claro, va a una secuencia muy inicial, de vuelta, no puedo decir demasiado por una cuestión pública, una secuencia muy inicial, un padre que dice una frase totalmente jodida, ¿no? Que la ubica a ella en el lugar de la mierda. ¿No? Algo así como, bueno, lo traduzco, sos la peor mierda que me tocó en la vida, ¿no? Por tu culpa, por la mierda que sos, no pude, no puedo, no podré, una cantidad de cosas. Y el padre lo dice a los 5 años de ella. Esta frase
queda marcando la posición permanente de abandono en la que está, porque el goce del otro queda sobrecargado en una versión que la lleva todo el tiempo a el desborde angustioso. Está más que claro que es una posición border, ¿no? Una posición donde todo el tiempo ahí lo que se lo juegan con la relación al otro es la sensación de abandono y de desprecio. Esto se constituye en un momento de la infancia y esto tiene que ver con las posiciones infantiles, pero que configuran un modo existencial, por eso decía en la charla, consideraciones existenciales, un modo existencial que es este anudamiento RCI con el centón, y que no es un problema en la infancia. En la infancia deja la marca para que la adultez o la adolescencia y la adultez vayan configurando, vayan desplegando ese modo existencial. Interesantísimo. Bueno, la gente, tenemos 10 minutos para preguntas. Si quieren, bueno, ya empezamos, ahí te leo una. Dice: es muy interesante lo que decís porque permite pensar la coyuntura social en clave de las consecuencias clínicas que ella ocasiona para las infancias. De Silvina Vilches. Sí. Silvana, me incluyo. Sí, Silvina, o Silvia, no sé si es Silvia o Silvina. O Silvana, bueno, me faltaba la tercera opción. Pero, a ver, sin ser deleuziano, ¿no? Sin ser, digo, el psicoanálisis deleuziano pues, es el que mejor finalmente articula la cuestión social, ¿no? Con algunas cuestiones que tienen que ver con la estructuración subjetiva, sin caer en la cuestión deleuziana. Me parece que está muy claro en Lacan y en Freud que no se trata de una subjetividad en estado ideal o en vacío, que todo el tiempo eso está anudado al campo social o eso está anudado al lazo con otros y que las coordenadas de época son fundamentales, pero que sobre todo porque no las pasamos hablando de coordenadas de época, las coordenadas de clase son fundamentales, cuando digo clase social, para pensar la subjetividad. Es la materialidad, Lacan lo dice en los últimos seminarios, es la materialidad del parletre. No es lo mismo un niño que nació en la pobreza que un niño que pudo vivir más acomodado. Son marcas muy fuertes de desborde de goce. El goce se expresa claramente en lo corporal, pero tiene que ver con las coordenadas existenciales que atraviesan una subjetividad. No es solamente una cuestión interna. El goce está producido en el encuentro con el otro, ¿no? Se puede sobrecargar lo sexual por el encuentro con el otro, o se puede sobrecargar el goce del otro. ¿Qué efectos podrá producir el desborde del encuentro con de el otro? Amenaza a la vida en estos tiempos de los niños? Amenaza a la vida, dice. No sé muy bien a qué te refieres con amenaza de la vida, pero sí. Digo lo que pienso ahí con amenaza de la vida. Digo, no sé muy bien porque como estamos en pleno debate en relación al aborto y a las dos vidas, digo, no sé si tiene que ver con eso. Pero a ver, digo lo que pienso. La cuestión, está claro que la cuestión de la niñez, ¿no? Si en la cuestión de la niñez no hay protección, no hay contención, no hay amor suficiente, después me parece que la palabra amor es interesante para pensar, si no hay amor suficiente, y entonces lo que aparece es el empuje, bueno, sí, Valeria, hola, ¿cuántas Valeria? Por lo del virus, sí. Si no hay contención suficiente, los desbordes tienen que ver con, ahora no con la pandemia, con la pandemia, sí. Los desbordes tienen que ver con, entre otras cosas, esa especie como de poca contención que viene, lo digo en kleiniano. El cuerpo materno se vuelve continente de esa subjetividad.
o el cuerpo del padre también, pero ahí que Melanie Klein insiste en lo materno, se vuelve continente, contención. Si eso falta, esa subjetividad infans está mucho más amenazada. No sé si a la vida o a la muerte, pero está más amenazada al desborde de sus goces. Frente a esto, es mucho más difícil el anudamiento con un centón que logre estabilizar mejor ese nudo. Si hay mucho desborde pulsional, es muy difícil que un centón logre estabilizar o que logre una mejor mezcla pulsional. Lo más seguro es que estas infancias más jodidas en los primeros tiempos, porque no hubo un autocontenedor, porque quedaron expuestos a situaciones traumáticas, las que sean, desde abuso y maltrato a abuso de clase social y desnutrición y problemas, digo, cualquier forma ahí de traumática, esto desborda como cantidad de goce y entonces es mucho más difícil estabilizar con un centón. Son posiciones existenciales que quedarán mucho más cercanas a lo que después llamamos borders. En relación al virus, sí, en relación al virus y a la pandemia, ahí me parece que el problema es más la angustia, más que de los niños, justamente, digo, porque todo el mundo dice, bueno, en los niños esto pasa como un resfrío, como una gripe, hay muy poca estadística de gravedad en niños. El gran problema ahí es el niño como contagiador y entonces que esto tenga efectos en un adulto mayor, en un abuelo o no, y entonces aparece otra cuestión difícil de pensar, que es el niño como agente del dolor y el malestar, que es un lugar muy incómodo para la infancia ese, ¿no? Lamentablemente ahí hay que tomar conductas, disposiciones políticas de salud pública y, por ejemplo, no sé, que se hayan suspendido las clases, tiene que ver con un modo de cuidar a lo social, pero tiene efectos esto. Igual estoy a favor de la suspensión de clases, pero tiene efectos. El efecto es, los niños pueden ser contagiadores y ese es un lugar con el cual va a haber que vérselas después, ¿no? Donde no es que se cuidó al niño, se trató de que el niño no contagie a otros. Acento, ¿no? Si es en el y eso cuidado, es una contracada para pensar. Igual me parece que no había otra disposición que esa, para que no contagie. ¿no? Para que ahí cuidarnos donde ponga uno el acento va a tener que ver con uno de estos, como si a vos desbordes en cuanto a los goces, de la lectura del otro, ¿no? Claro, porque si el problema es que me contagie, ¿no? Porque si el problema es me va a contagiar, el otro se vuelve un enemigo, el otro se vuelve un hostil, ¿no? El otro se vuelve algo terrible. Y entonces ya no hay abrazo, ¿no? Y entonces ya no hay salida, no hay juegos con el otro. Digo, o sea, digo, igual creo que el distanciamiento social y el aislamiento social fueron los mejores modos de contener lo que hubiera sido terrible, ¿no? En términos, si quieren, estadísticos, hubieran sido muchas más muertes y todo esto. Pero también es cierto que esto tiene un efecto. El otro pasa a ser peligroso. Si se acerca y no tiene barbijo, si me toca, si me tose cerca, el otro me puede contagiar. Y eso rompe el lazo social. Me parece que estamos con un gran desafío a partir de la vacuna y el año que viene, cuando espero que empiece a ceder la cantidad de contagios, es volver a restablecer los lazos sociales, volver a abrazarnos y no tener miedo de contagiarnos. Y volver a pensar que nuestros niños van a ir a las escuelas y que van a volver con uno de frío, pero no van a volver con un virus que me puede matar. Digo, va a haber que reconstruir la posición del amor en el encuentro con el otro. Porque esta pandemia nos ha individualizado. Seguro, pensaba recién esto que decías al principio, ¿no? Cómo se recubre. Igual creo que no hubo otra disposición que esta, no había otra forma que hay que ver cómo vamos a poder anudar lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Para que no se desborde para un lado o para el otro, o ver, ¿no? qué especie de equilibrio uno puede llegar a hacer con eso.
Leila dice, dale. Sí, iba a decir, en algún momento el mocoso era algo simpático. Hoy el mocoso es señal de COVID, ¿no? Y ahí tenemos un problema porque todas las infancias son mocosas. Y de hecho son hasta simpáticas, ¿no? Y el nene que aprende a sonar, si no sé qué, y uno le suena con el pañuelito. Digo, todas las infancias son mocosas, porque es parte de otro objeto A, no trabajado por Freud, no trabajado por Lacan, que es la nariz. Ese es otro gran objeto A que el psicoanálisis algún día va a tener que trabajar. Es otro edificio, lo anal, pero también la nariz. Lo mocoso tiene que ver con eso. Hoy, lo mocoso es COVID. Y es pibe, tapate con un barbijo. Bueno, te adelanto que el olfato y esto el va a gusto tener es algo que efectos. estamos Igual trabajando con un insisto, grupo. no había otro modo. Así que por ahí no algo de esto nos sirve bastante en realidad. Claro, sí. Bueno, buenísimo. Sí. Igual cuando digo la nariz, digo lo respiratorio. Lo respiratorio antes que el olfato. El olfato es, yo lo pienso así, el olfato es una sublimación de lo respiratorio. De hecho, el primer objeto pulsional es respiratorio. O sea, el bebé cuando sale aspira, porque en realidad necesita llenar los pulmones, y eso que aspira, que es respiratorio, se constituye después un ritmo, que es la respiración. Y además tiene hambre, y además tiene frío, y además caga, ¿no? Digo, empiezan a aparecer los objetos A. Pero hay algo respiratorio que después toma forma de olfato, como está el famoso el libro, el perfume, ¿no? Sí, la pulmonación. Después toma forma de olfato, entonces uno con el olfato, ¿no? Bueno, pero hay algo Leila respiratorio. dice, con la pandemia hubo muchos casos de encopresis. Es interesantísimo el tema más allá de la época, ¿cuál es la causa? Si puedes más o menos por ahí desarrollar algo de eso. Me parece que ahí la encopresis habría que pensarla más como un síntoma, ¿no? Digo, si ahí estamos ubicando la inhibición, el síntoma, la angustia, me parece que hay que ubicarla más como un síntoma. Me parece que es el modo en que muchos niños de alguna manera tramitaron todo este tiempo difícil que fue el tiempo de la pandemia. Y entonces lo tramitaron a partir de la encopresis. De hecho, es un síntoma bastante habitual en la infancia. Veo que hay síntomas habituales, típicos, decía Freud. Los temor nocturno, ¿no? La fobia a algún animal. Digo, casi todos los niños pasan por momentos de terror a la noche, por algún miedo a algún animal, y más o menos con alguna cuestión de control excesivo o de expulsión excesiva de la caca o del control de los esfínteres, ¿no? Digo, algunos retienen, algunos largan. Pero también es bastante típico de un momento de la infancia. Creo que son los modos en que la infancia tratan de resolver sintomáticamente los desbordes pulsionales, que tienen relación en este caso para la pandemia porque fueron tiempos de angustia. Bueno, vamos con para las últimas muchos dos. fueron tiempos de angustia. Bram y los niños resolvieron las angustias, sobre todo paternas, las resolvieron quizás con encopresis. Donde a falta de un ambiente facilitador, el sujeto responde desde lo compulsivo. Dale. Bueno, antes que nada, gracias, Fran, por estar en la charla. Sí, creo que va en la misma línea, ¿no? Me parece que la infancia resuelve ahí compulsivamente lo que en realidad son desbordes de sus coordenadas pulsionales o de sus coordenadas de goce. Me parece que resuelven compulsivamente, en el sentido de producción de síntomas. Ahí me parece que más que compulsivamente yo ubicaría más del lado de la repetición en el sentido del significante que repite.
no de la compulsión de repetición en el sentido más pulsional. Ahí tenemos que pensar si lo que se presenta es más compulsivo, ahí podemos pensar que viene más del lado del goce del otro y finalmente de la angustia. Pero yo igual insisto que la infancia tiene mucha elasticidad y muchas veces más que compulsivamente, en el sentido más repetitivamente, en la repetición significante, logran hacer algo con las irrupciones de goce. A ver, es el Fordá, es el Fordá. El Fordá es esa repetición que hace Ernest Freud, el nieto de Freud, para tratar de asimilar la pérdida, que es de la madre, también es de su imagen. Veo que el Fordá, si uno lee en detalle el capítulo del Más allá del principio del placer, en realidad Freud marca 6 imágenes del Fordá. En un momento Ernest se esconde en un espejo y dice acá está y se esconde, después el famoso carretel, después en un momento rompe el juguete y dice se fue a la guerra, en una nota a pie dice, son 6 escenas del Fordá, en todas las escenas alguien se pierde, no es solo la madre, es tratar de por la repetición, no compulsiva, sino la repetición, tratar de asimilar esa pérdida. Lo compulsivo es que se presente la pérdida. Lo digo más sencillo. Lo compulsivo es que la pérdida repita. La repetición del niño por tratar de asimilar es una práctica simbólica que intenta tramitar esa compulsión de repetición. Lo que compulsa es la pulsión de muerte. Lo que repite como compulsión. Lo que repite por el lado del significante es el intento del principio del placer por asimilar la pérdida. Los niños dibujan mucho, los niños juegan mucho, los niños repiten escenas, quieren que le cuentes el cuento otra vez, o quieren ver la misma película otra vez, o quieren volver a jugar a ese mismo juego otra vez. Es el Fordá eso, en distintos momentos evolutivos. ¿Qué significa esto? Repetir por la vía del significante y el placer para así asimilar la otra compulsión de repetición, que es la tanática, la pulsión de muerte, que es la compulsión de que algo se pierde todo el tiempo. Sí, claro, con los juegos, con los dibujos, con las películas, con las fantasías, con los videojuegos, ¿no? No hay que olvidarse de lo importante del videojuego, con prácticas sublimatorias, no sé, el arte, la música, tramitan eso. Con cualquier producción, no solo jugar, tramitan el dolor de existir, ¿no? Tramitan tramitan lo traumático, con cualquier producción. El juego quizás es la preferencial, ¿no? Cuando uno ve que un niño juega, uno se queda un poco más tranquilo, ¿no? Porque parece que todo está funcionando mejor si juega. Pero podría no jugar y podría fantasear, o podría dibujar, o podría charlar, y lo está tramitando. Cualquier producción subjetiva tiende a tramitar. Lo traumático de esos goces más tanáticos. En relación a los nudos, a lo que venís presentando esquemáticamente entre RSI, y en relación a la consistencia, ¿no? que habla Lacan respecto del anudamiento, ¿no? Como vos bien decías, es lo imaginario lo que termina de armar el nudo, ¿no? Pero también Lacan hace una distinción entre imaginario y especular. ¿Cómo lo podés pensar en el nudo que traes vos, esta distinción? Sí. A ver, acá en lo imaginario Lacan pone la consistencia. La existencia lo pone en lo real, el agujero lo pone en lo simbólico. O sea, Lacan es muy claro. Se existe agujereado, para decirlo de manera bien directa. Si no hubiera imaginario, seríamos puros agujeros, ¿no? Agujereados por la repetición del significante, que se vuelve parásito sobre la subjetividad. El significante no tiene nada de bueno, es parasitario sobre la subjetividad. Lo que aporta consistencia es lo imaginario. Lo imaginario es como un reboque que tapa los agujeros de lo simbólico
y que resuelve ahí, aporta algún sentido finalmente en la vida. Y eso le da consistencia. ¿No? Entonces que es necesaria la consistencia imaginaria. Ay, me perdí la otra parte que decías de... sí, sobre lo especular y lo imaginario. Lo imaginario entonces es consistencia. Consistencia significa sentidos y creencias. Lo especular es una de las consistencias posibles, pero no es toda la consistencia. El espejo da consistencia. Yo me estoy mirando acá, bueno, justo tengo las letritas ahí de las preguntas que van haciendo. Yo me miro acá y más o menos me reconozco. Estoy un poco más gordo, cada vez estoy más gordo. Si yo hubiera viajado en el tiempo a la manera de Dark, 33 años ahora aparecería acá, digo, ¿quién es este tipo? Porque yo era flaquito, pero más o menos me reconozco. El imaginario está ahí, pero esa es una de las consistencias posibles. Además de la imagen y de lo especular, además está la creencia, está el sentido, están mis pasiones, están mis ideologías, está mi religión, está mi sentir. Todo eso también es imaginario. A veces se hace una reducción muy rápida entre lo imaginario y el espejo, porque es el modo en que Lacan se acerca a lo imaginario en un primer momento, por el espejo. Pero el imaginario es mucho más amplio. Lo digo en freudiano. El imaginario es el narcisismo. Y el narcisismo no es solo una cuestión de espejo. Para Freud es una cuestión pulsional. O sea, el narcisismo es una cantidad pulsional. O sea, es un real. O sea, este es el goce del otro, ¿no? Es un real que hace borde con lo imaginario. Y no tiene que ver con el espejo. El narcisismo, Freud acude al mito de Narciso, pero no tiene que ver con la imagen. El narcisismo es una erótica puesta en el cuerpo. Y entonces el cuerpo se vive eróticamente. O sea, no tiene que ver con la imagen. El narcisismo es que el cuerpo tenga valor erótico, que es lo que va a permitir, entre otras cosas, la masturbación infantil y luego, finalmente, la fase fálica. La fase fálica, para Freud, es consecuencia directa del narcisismo. Solo porque hubo narcisización del cuerpo es que una parte se puede recortar y volverse falo. O sea, el narcisismo es una gran erótica para Freud. No es solamente una cuestión de imagen. El problema es que Lacan el primer Lacan, lo toma por la vía del espejo y ahí se forzó lo imaginario a la imagen. Clarísimo. O a la imagen del espejo. Darío, lo imaginario es mucho más amplio. A vos, es el gran un lujo, de las un lujazo cerrar el ciclo de infancias con tu exposición. Y bueno, muchísimas nos seguiremos viendo y encontrando seguramente en otros espacios y seguramente el año que viene te vuelvo a convocar si es que podemos seguir, porque me parece súper interesante para seguir pensando estas cuestiones. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Walter García por la invitación y a la oficina de 3 de febrero. Y bueno, muchas gracias por lo que estuvieron hoy en la charla. Y que hayamos podido pensar juntos, gracias, gente. o que por lo menos me escucharon en voz alta decir lo que estoy pensando 2020, y que se armaron algunas preguntas que nos hacen seguir avanzando. El año que viene. Muchísimas y para aquellos gracias. que preguntaban, va a quedar grabado en el Instagram, creo que queda una semana o algo así, y si no me escriben al mail para ver si lo podemos recuperar. Así que nos vemos, felicidades, buen año, estamos en contacto. Chao.